Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, el Evangelio de hoy es bellísimo. Nos habla acerca de un leproso que se acerca a Jesús y poniéndose de rodillas le suplica: si tú quieres, puedes curarme. ¿Y por qué es bello este pasaje? Para entenderlo hay que ponernos en el contexto. En tiempos de Jesús, aquellos que sufrían la lepra era una enfermedad que daña las mucosas del cuerpo y la piel y hace que la piel se desprenda y hay llagas todo el cuerpo. Una enfermedad que visiblemente pues era terrible, era dolorosa además para la persona que lo sufría. Pero eso habría que añadir, hermanos, que aquella persona que tenía lepra legal y religiosamente era considerado como una persona impura. ¿Qué quería decir esto? Que el que padecía la lepra no podía acercarse a alguien que estuviera sano. Y entonces los leprosos eran expulsados de sus propias casas, de sus familias, de sus pueblos, de las comunidades, y tenían que andar viviendo en grupos en el campo, alejados de la civilización, con todo lo que ello conllevaba: pobreza, hambre, sed, quedar a expensas de los peligros propios del campo, la inclemencia del clima, y tenerse a sí mismos como malditos en medio de sus hermanos. Al dolor propio de la enfermedad se le añadía todo ese sufrimiento moral, espiritual, de rechazo, de castigo. Y entonces aparece en este Evangelio: un leproso se le acerca a Jesús para suplicarle de rodillas. Seguramente el leproso había escuchado ya de un gran profeta, de un hombre que predicaba y que hacía milagros, y movido por la fe se acerca a Jesús. Y fíjense muy bien, esta es la primera lección para nosotros de este Evangelio. Muchas veces hemos escuchado de Jesús, pero desafortunadamente nos pasa lo que dice la primera lectura, carta a los Hebreos: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, que dice: no endurezcas tu corazón. La dureza de corazón es la enfermedad más grave que puede ocurrir a un cristiano, junto con la tibieza espiritual. ¿Por qué? La tibieza te lleva a vivir una fe mediocre. Pues vivo más o menos. Mientras yo no le haga mal a nadie, pues aquí voy. Voy a misa cuando me nace de corazón, o voy a misa los domingos, me conformo con confesarme de vez en cuando, cumplir con mis deberes religiosos. Por un lado, la tibieza espiritual, pero hoy el Evangelio, la palabra de Dios nos habla de la dureza de corazón. Es aquel que se cierra al mensaje de la salvación de Dios y por tanto no permite que la gracia de Dios transforme su vida. Les pongo un ejemplo. La piedra más dura que se conoce es la piedra de granito. Y esa es fácil de encontrarla en cualquier río. Hay de todos los tamaños. Si ustedes toman una piedra de granito
cualquier piedra sólida es más, la sacan del río y la parten, se van a sorprender de que por dentro está seca. Porque la dureza le impide que el agua penetre en su interior. Y es la metáfora que hoy usa la palabra de Dios. Ojalá no endurezcan su corazón. Cuando nosotros cerramos nuestra propia vida a la acción de Dios que quiere transformar. Cuando sabemos que una persona tiene el corazón cerrado, embotado, cuando oye la palabra de Dios, pero no la escucha, no la interioriza. Ojo, podemos ser cristianos toda nuestra vida, venir a misa de vez en cuando los domingos, comulgar, confesarnos de vez en cuando. Pero pregúntate, ¿estás dejando que esa gracia de Dios te transforme en tu interior? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te has encontrado con Jesús? ¿Qué pecados te llevan a alejarte de Jesús? Y fíjense cuál es la característica del corazón duro. Es aquel que piensa que la palabra de Dios se puede aplicar a todos, menos a sí mismo. El corazón de la persona dura, corazón duro, es cuando, escucho la homilía, pero seguramente comienzan a pensar, mi comadre, fulano, sultano, eso se le aplica a todos, menos a uno mismo. Ojalá escuchéis la voz del Señor que te dice, no endurezcas tu corazón. Como sucedió el día de la rebelión y la prueba en el desierto. Dice, cuando sus padres me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras, el pueblo de Israel había visto las maravillas que Dios había hecho por él, los había liberado milagrosamente de Egipto, hizo al pueblo pasar a través del Mar Rojo, les alimentó con maná en el desierto, les dio codornices, les dio agua fresca de una roca. Y estos todavía habían dudado cuando habían visto esas obras de Dios. ¿Cuántas veces nosotros también vemos lo que Dios hace en nuestra vida? El mismo milagro de la vida, hermanos, estamos vivos. Tenemos 2 ojos, podemos respirar, caminar, tenemos salud. Y a veces eso nos parece insuficiente. ¿Cuántas veces andamos pidiendo una señal de Dios para creer? No, hombre, tu propia vida ya es una señal de Dios. Tu existencia, tu salud. La palabra de Dios nos advierte, no endurezcan su corazón. El leproso escucha acerca de Jesús y va a su encuentro. Y fíjense cómo se lanza. No le importa que la ley de Moisés le prohíba acercarse a Jesús. Él va, se postra y le suplica. Fíjense la enseñanza de la oración cristiana. A Dios se le suplica. Muy distinto del estilo protestante de pedir. Yo declaro, yo mando. No, hombre, por Dios, eso ni siquiera es bíblico. Nosotros tenemos que arrodillarnos, pedir y suplicar. El leproso se pone en el pie. Y fíjense cuál es la reacción de Jesús. Jesús se compadece de él. Muchas veces les he explicado esa palabra compadecer, es hacer suyo el sufrimiento, la alegría, los sentimientos del otro. Jesús hace suya la desgracia del leproso. Quédense con esta idea en la mente. Jesús hace suya la desgracia del leproso, extiende la mano y ¿qué creen? Jesús también rompe la ley de Moisés que prohibía tener contacto con una persona leprosa y lo toca. Jesús toca al leproso y le dice, sí quiero, sana.
Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que se encarnó, toca nuestra humanidad. A Jesús no le da asco nuestros pecados. Hermanos, nunca te sientas tan indigno, tan miserable, tan pobre, que seas incapaz de recibir la gracia y la misericordia de Dios. Porque fíjense de una cosa: Dios nos da su perdón, su amor, su gracia, no porque la merezcamos, sino porque Él es infinitamente bueno, infinitamente misericordioso, y se enternece y se compadece de nuestra desgracia, aunque muchas veces nosotros con nuestras malas acciones la hayamos causado. Y esto es bien grande, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando todos te condenan, cuando todos te señalen porque la regaste, Jesús se compadece de ti si tú acudes a Él con una actitud de súplica, de amor. Si tú quieres, fíjense bien, lo deja a la voluntad de Jesús. Es la enseñanza cristiana: hágase, Señor, tu voluntad. Decimos en el Padre Nuestro, la oración por excelencia. Y Jesús quiere. Jesús puede y quiere curar, sana. E inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Fíjense la fuerza de la palabra de Dios: sí quiero. Y esa palabra creadora de Dios produce su efecto en aquel leproso que la recibe con fe. Hoy tendremos que acercarnos nosotros a este altar, suplicarle: Señor, si tú quieres, puedes curarme de mis heridas, puedes curarme de mis traumas, puedes curarme del rencor que yo siento de alguna experiencia pasada de mi vida. Pero si tú quieres, y si es tu voluntad dejarme esta herida, haz, Señor, que sea para gloria tuya. Fíjense lo que estoy diciendo. La oración del abandono: Señor, esta enfermedad que tengo, si tú quieres, puedas sanarla. Y si no, que se haga tu voluntad y que esta enfermedad me acerque a ti. Si tú quieres, puedes sanar mi matrimonio. Si tú quieres, puedes fortalecer mi fe. Si tú quieres. Y continúa la palabra de Dios: no se lo cuentes a nadie, dice Jesús al leproso, pero ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Jesús reconoce la autoridad sacerdotal. Los sacerdotes eran los que ofrecían la ofrenda, el sacrificio en el templo. Jesús lo manda a que presente su ofrenda a Dios. Termino con un detalle. Este hombre leproso sanado se fue a divulgar todo lo que Jesús había hecho en él. Y Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. ¿Quiénes eran los que no podían entrar en la ciudad? Los leprosos. Jesús, al tocarlo, al leproso, toma su lugar. Ahora Jesús se convierte en el leproso y es el que ya no puede entrar a la ciudad. Y es lo que sucede en la cruz. Jesús en la cruz toma tus pecados y toma mis pecados, y Él se hace leproso. Él asume el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados y derrama su sangre por ti y por mí. Fíjense qué bello. Pero con eso viene también nuestro compromiso. Señor Jesús, si tú has hecho eso por mí, ¿qué puedo hacer yo por ti? Y la respuesta la encontramos hoy también en el Salmo. No seamos sordos a la voz de Dios, hermanos. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia. Que así sea.